cliente. Pues buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de IFMA en la nube. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos una sesión de este tipo, por lo menos hacía tiempo que yo no había tenido la posibilidad, con lo que me gusta este canal, de presentar una sesión de IFMA en la nube. Para los que no me conocéis, soy Marta Sevilla, formo parte de la Junta Directiva de IFMA y me ocupo de la parte de eventos. Hoy tenemos con nosotros a nuestros amigos y patrocinadores plata de ISS y concretamente tenemos a Enrique Porras, que dentro del Departamento de Excelencia Operacional de ISS es el responsable de Workplace. Y tenemos también con nosotros a Beatriz Santos, que es gerente comercial de Workplace. Buenos días a los dos. Y hola, bienvenidos. Marta. Muchísimas Buenos gracias días. por estar con nosotros este rato con nuestros asociados de IFMA. Nos van a hablar de un tema muy interesante. ISS se caracteriza porque siempre están haciendo estudios y son unos estudios normalmente que tienen mucho que decirnos, estudios profundos, muy profesionales de investigación. Y hoy precisamente Enrique y Beatriz vienen a hablarnos de un estudio que han llamado ISS Pulse, que lo han hecho a través de encuestas, de trabajos de investigación, una mirada al presente y al futuro de los entornos de trabajo. Un tema que es absolutamente, lo voy a decir así, trending topic, ¿verdad, Enrique, Beatriz? Porque las personas no hacen más que hablar de esto. En cualquier reunión de amigos, en cualquier reunión profesional, se está hablando de esto, de cuál es el presente y el futuro de los entornos de trabajo. Como siempre, si tenéis preguntas, podéis ponerlas en el chat al principio o al final de la sesión y cuando nuestros invitados terminen con su presentación, pues podremos hacer estas preguntas. Y sin más, yo no les quiero quitar más tiempo. Empezamos, Enrique. Muy bien, Marta. Oye, pues en primer lugar, muchas gracias. Estamos encantados de poder compartir con vosotros este ratito y compartir bueno, pues, con todo el entorno IFMA este estudio, ¿no? que, como bien decías, estamos en una situación en la que todos nuestros clientes y nosotros mismos estamos preocupados sobre cómo debemos abordar o cómo debemos diseñar los nuevos espacios de trabajo, cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta y bueno, pues hoy compartiremos un poco estos insights que hemos podido recopilar a través de este estudio, este informe que hemos elaborado y esperamos bueno, pues que os resulte útil. Bueno, si os parece, sí. Empezamos, ¿de acuerdo? Fenomenal. Muy bien, en primer lugar, explicaros un poco la metodología de este estudio que hemos elaborado. ISS Pulse es una iniciativa global promovida por el grupo ISS, es que operamos en diferentes países y bueno, pues gracias a esta implantación y esta capilaridad que tenemos a nivel internacional, tenemos la capacidad bueno, pues de recopilar información y hablar con nuestros clientes en diferentes países y bueno, pues gracias a esta perspectiva global que tenemos, pues hemos podido desarrollar este informe. El objetivo fundamental de este informe, de este estudio ISS Pulse, era bueno, pues proporcionar a nuestros clientes un benchmarking, insight sobre compañías similares en torno a qué decisiones están tomando, cómo están abordando la vuelta a los espacios de trabajo, cuál es la estrategia que están siguiendo. Y bueno, pues en base a esto ya llevamos 2 oleadas. La primera fue en el año 2021 y esta primera estaba muy orientada, como os podéis imaginar, a entender cómo se estaba produciendo la vuelta a los espacios de trabajo, ¿no? El año pasado estábamos todos bueno, pues pensando cuál era la mejor manera de volver poco a poco a estos espacios de trabajo físicos. Una vez ya superamos esta fase en el que ya en un porcentaje alto hemos empezado a interactuar y a volver a los espacios de trabajo físicos, el objetivo que teníamos este año, es decir, esta segunda oleada, era más una mirada hacia futuro, hacia entender cómo nuestros clientes están, en primer lugar, analizando y planificando cómo quieren que sean sus nuevos espacios de trabajo y, por supuesto, cómo están desarrollando e implantando estas estrategias. El estudio, el informe se basa en una metodología, en primer lugar, de una serie de encuestas dirigidas a como se indicaba, a clientes nuestros
Y bueno, pues, ¿qué han aportado estas encuestas y este estudio? Pues en primer lugar, por un lado, nuestros clientes, obviamente, que han respondido a estas encuestas han tenido acceso a una serie de contenidos exclusivos, ¿no? de este estudio. Y luego, por otro lado, nos está permitiendo compartir con el mercado las conclusiones más generales sobre tendencias y patrones en torno a esto. En relación a la muestra de este estudio, pues está compuesta por diferentes clientes de nuestros segmentos estratégicos. Estamos hablando de empresas tecnológicas, empresas financieras, empresas de servicios profesionales, incluso empresas de industria, manufactura, en el ámbito más de oficinas, obviamente, y clientes también del sector farma. Es una muestra de unas 100 respuestas, más de 100 respuestas a nivel global y también, bueno, pues estamos hablando de clientes locales, obviamente también de aquí de España. Y bueno, estimamos que más o menos podemos tener un alcance de aproximadamente 1 millón de usuarios, ¿no? de estos espacios que gestionan bueno, pues estas empresas que nos han respondido. ¿Vale? Bueno, oye, si os parece, vamos avanzando. Queríamos introducir un poquito la metodología y a partir de aquí empezamos a daros un poquito más de detalle sobre qué conclusiones o qué aspectos más relevantes hemos podido extraer de este estudio. En primer lugar, bueno, quizás un poquito más adelante en el bloque que va a presentar Bea podemos dar un poquito más de detalle sobre las diferentes estrategias y aquí sí que queríamos pues, compartir un poquito más de detalle. No quiero hacer muchos spoilers, pero sí quería presentaros una visión general de qué nos hemos encontrado en cuanto a qué planes tienen nuestros clientes en relación a la gestión de los espacios. Y como podéis observar aquí, pues no hay una estrategia clara. Es decir, tenemos clientes que han decidido ampliar los espacios porque consideran que en este nuevo entorno necesitan más espacio. Otros, por el contrario, han decidido no ampliar, sino redistribuir. Estamos hablando de un 8% aproximadamente. Un 31% de nuestros clientes sí ha tomado la decisión de reducir espacios y un 23% ha decidido que de momento bueno, no va a hacer cambios. Y también tenemos un porcentaje de 23% bueno, pues de clientes que todavía o de empresas que todavía no lo tienen claro. Están en esa fase todavía de decisión. Entonces, el primer insight que sacamos de aquí es, bueno, pues hay cerca de un 70% de las empresas encuestadas que han decidido no reducir o al menos por el momento no ha tomado esa decisión, ¿vale? Y concentrándose en aquellas en las que sí han tomado ya la decisión de reducir en un 31%. ¿Cuál es la lectura que hacemos de este primer insight que nos llega desde la encuesta? Bueno, pues la lectura que hacemos es, a ver, no hay estrategias ni buenas ni malas. Cada cliente está tomando una decisión en base a diferentes elementos o aspectos que ha tenido en cuenta. Lo que para nosotros sí es muy importante es que consideramos que debe haber un alineamiento, en primer lugar, de la estrategia que se esté tomando con aspectos obviamente más estratégicos de cultura empresarial, de objetivos de la compañía, por supuesto también de cómo se está produciendo las nuevas dinámicas de trabajo, qué requisitos y qué necesidades tienen los diferentes departamentos en torno a esto. Y un punto muy importante, consideramos que tiene un impacto muy positivo el involucrar a los propios usuarios y empleados en el diseño e identificación de necesidades por dos motivos. En primer lugar, porque primero, pues si involucramos a todos los stakeholders o involucramos cada vez un mayor número de stakeholders, pues es probable que acertemos, ¿no? O tengamos más probabilidad de acertar. Pero por otro lado, si están involucrados desde la fase inicial, todo ese proceso de gestión del cambio va a ser mucho más fluido, ¿no? Se sentirán partícipes de la estrategia que está tomando la compañía en torno a esto y por lo tanto, pues ese cambio, pues primero se sentirán identificados y en segundo lugar, pues ayudarán, ¿no? A que ese cambio se produzca, ¿vale? Entonces, este es el primer insight que luego, como os decía, pues mi compañera Beatriz lo que va es a profundizar un poquito más en cada uno de estos escenarios, pero sí queríamos compartir con vosotros una visión un poquito más de alto nivel, ¿no? Bueno, pues cómo están ahora mismo enfocando sus planes las diferentes compañías que participaron en este estudio. En segundo lugar, hemos visto que hay un porcentaje importante de encuestados que, bueno, pues que efectivamente está valorando hacer cambios, bien para ampliar, bien para reducir, bien para redistribuir esos espacios. Lo siguiente que les preguntamos es, oye, ¿cuál es la motivación? ¿Cuáles son los motivos por los que vas a hacer este cambio? Y fijaros que, bueno,
son tres temas los que salen, digamos, en el top 3 de motivos que de alguna manera ya teníamos identificados. Pero bueno, esto refuerza un poco lo que ya venimos muchos meses comentando, que como veis, en primer lugar, permite la innovación y la colaboración. En segundo lugar, atraer al personal, hacer que el equipo vuelva a las oficinas y aumentar el sentido de pertenencia, ¿vale? De alguna manera, lo que estamos diciendo aquí es el espacio de trabajo físico, las oficinas y los diferentes espacios de trabajo tienen que aportar un valor que justifique ese desplazamiento a la oficina. Tienen que ser entornos que fomenten esta colaboración, esta innovación, el trabajar en equipo, el vernos, el tocarnos, el poder debatir sobre temas. Y es esto lo que nuestros clientes también nos están transmitiendo en el one-to-one. Y cuando están pensando en sus espacios de trabajo, sus nuevos espacios de trabajo, están precisamente con esto en la cabeza. Están diciendo, ostras, pues si queremos que nuestros trabajadores, nuestros empleados, los usuarios de las oficinas vengan, hay que poner algo encima de la mesa para que sientan, ¿no? Ese valor añadido, ¿no? de trabajar desde casa, que tiene muchas comodidades, ¿no? Y bueno, parece ser que aquí, como veis, se está concentrando, como ya sospechábamos, las principales motivaciones por las que nos planteamos estos cambios. Y otro tema muy importante es, bueno, obviamente cuando tú planteas un cambio en un espacio de trabajo, pues una gran parte de esa inversión se la lleva a lo que es la propia inversión en aspectos físicos, ¿no? del espacio, ¿no? Pero cada vez más vemos tendencias en las que ya no solo estamos pensando en orientar los esfuerzos y orientar las inversiones al propio espacio físico y a mejorar el espacio de las instalaciones, etcétera, sino que también estamos viendo ciertas tendencias en invertir y dedicar recursos a los propios servicios de experiencia en el espacio de trabajo, que ya no son inversiones sobre elementos físicos, sino son inversiones sobre servicios, ¿no? Y aquí vemos que hay unos elementos que pueden añadir mucho valor desde una perspectiva de los servicios que damos a los usuarios en los espacios de trabajo y nos gusta mucho este enfoque porque consideramos que aquí podemos aportar mucho valor y enganchar mucho, ¿no? También al usuario. Avanzamos. Con respecto a las prioridades, pues lo que trasladamos a nuestros encuestados es, oye, dentro del ámbito de real estate y el facility, ¿cuáles eran tus principales prioridades antes del COVID y cuáles son ahora? Entonces, bueno, pues aquí las conclusiones son interesantes, ¿no? Porque lo que antes del COVID, como veis aquí, esa eficiencia operativa que estaba en top one como la principal prioridad para los departamentos de real estate y facility, baja un puesto en el escalafón y el que se pone en primer lugar es pues el impulsar el compromiso de los empleados, ¿no? El que uno de los principales objetivos, si no el principal objetivo de los departamentos de real estate, de facility, etc., es enganchar a los empleados, atraerles, que sientan los espacios, que vean el valor de esos espacios, que de alguna manera, bueno, pues disfruten y hagamos, por lo tanto, que vengan. Y luego otro tema muy relevante, como veis, entra en el top 5 el tema de sostenibilidad medioambiental, en el que sabemos que desde los departamentos de real estate y facility podemos hacer un impacto brutal con políticas de gestión medioambiental, de reducción de consumos, de inversión en equipos, en dinámicas, en políticas. Todo esto, al final, cada vez va adquiriendo más peso y también nuestros clientes lo que nos trasladan es esto. Cada vez esto para mí es más importante y espero que podamos aportar aquí, ¿no? al negocio. Y luego, bueno, pues un tema curioso que también nos llama la atención es como lo que antes de la pandemia estaba en el top 5, que era el ahorro de costes, que veis en cuarta posición, pues bueno, en este nuevo ranking desaparece el top 5, ¿no? Lo que históricamente siempre ha sido una preocupación fundamental, pues ahora lo que nos transmiten nuestros clientes es que efectivamente obviamente es importante, pero no está dentro del top 5 de temas prioritarios, ¿no? que deben abordar. Entonces, bueno, pues en base a esto vemos que, bueno, pues la conclusión es clara, ¿no? La nueva situación, el nuevo contexto, lo que ha hecho es cambiar un poco el paradigma, cambiar las necesidades de las compañías y, por lo tanto, cambiar las prioridades de los departamentos de real estate y facility. Avanzamos. Bueno, queríamos compartir también este punto que obviamente es uno de los más relevantes del estudio. Y el que también pues, todos nuestros colaboradores, todos nuestros clientes y nosotros mismos
estamos muy interesados en conocer qué es. ¿Cuál es la nueva ocupación de los espacios de trabajo? Y aquí, en el gráfico de arriba, lo que veis es, en primer lugar, era la ocupación media por tramos, digamos, por franjas antes de la pandemia. Pues como veis, el porcentaje de empresas que tenían una ocupación bajita, el 0,10 era muy pequeñito, y también las que superaban el 75 pues también estaba bastante concentrado. Y todas las empresas nos movíamos, digamos, la ocupación promedio más habitual era estar entre el 51 y el 75. ¿Cuál es el efecto que se produce con esta nueva situación después del COVID, con la evolución hacia estos espacios híbridos de trabajar desde casa y trabajar desde la oficina? Pues se producen dos efectos interesantes. Uno, los extremos, esas bajas ocupaciones de 0 a 10 y las ocupaciones muy, muy altas tienden a desaparecer y nos concentramos cada vez más en el bloque medio. ¿Vale? Esto por un lado. Y lo que nos dicen nuestros encuestados es, oye, sé que me voy a mover entre un 25 y un 75%, pero no lo tengo claro. ¿Y esto por qué se produce? Porque se producen diferentes efectos en el comportamiento de las oficinas. Uno es, por ejemplo, la estacionalidad en función del día de la semana, ¿no? Estamos viendo que los lunes y los viernes pueden ser días de muy poquita ocupación, sin embargo los días centrales de la semana tienen más ocupación, con lo cual esto hace un poquito más complejo la gestión de estos espacios, porque no tienes una continuidad en cuanto al uso de estos espacios, sino que en función del día de la semana, incluso obviamente en función de la época del año, pero esto ya nos pasaba, hay mayor ocupación. Ya vemos también luego, oye, hay excepciones obviamente, hay empresas que, pensad en perfiles de empresa que son muy intensivos en mano de obra, como puede ser call center y este perfil de empresas que lo que estamos viendo es que poco a poco estamos viendo las ocupaciones altas, pero son excepciones. Y luego, por otro lado, como se explicaba, bueno, pues lo que tenemos es un rango muy amplio y mucha variabilidad en función de factores como el día de la semana, época del año y factores cíclicos en función del propio negocio, ¿no? de nuestros clientes, de las propias necesidades de cada departamento. Entonces, bueno, estas son un poco las conclusiones que os compartimos a nivel de ocupación estimada, ¿no? Cómo ha cambiado. Y por último, en este primer bloque que os estoy presentando, hay un último tema relevante, que si recordáis antes os explicaba que bajo nuestro punto de vista uno de los elementos más importantes a la hora de abordar y diseñar estas estrategias hacia dónde vamos a evolucionar los espacios de trabajo es el alineamiento con los propios empleados, ¿no? Es decir, oye, vamos a escucharles, vamos a involucrarles en este proceso de decisión, vamos a tener claro qué es lo que esperan, cuáles son sus necesidades actuales y cuáles son sus expectativas, y en función de esto yo creo que lo debemos meter en la coctelera como un input más en el proceso de decisión. ¿Cuál es la realidad cuando abordamos este tema en el sentido de, oye, ¿estás teniendo en cuenta las preferencias de los trabajadores y los usuarios de los espacios de trabajo? ¿Coinciden contigo o coinciden con las decisiones y la visión que tiene la dirección, la de los trabajadores? ¿Y qué nos trasladan aquí? Pues bueno, es curioso que lo que nos dicen es que un 41% de los encuestados nos dicen que en principio sí creen que están alineados, ¿no? y que coinciden las preferencias. Sin embargo, un 32% lo que dice es que los empleados tienen cierta vocación a trabajar en mayor medida, su preferencia es en mayor medida trabajar desde otros lugares. Es curioso que ese 41% que veis aquí que nos dice que coinciden, luego la realidad es que estos mismos encuestados, más o menos la mitad, nos decían que los empleados no han participado, ¿no? en estas decisiones. Con lo cual, bueno, aquí yo creo que hay un punto de mejora en cuanto a cómo involucramos y cómo implicamos a los usuarios y empleados de las compañías en todo este proceso de decisión que consideramos, como insisto, que es un punto muy relevante. Dicho esto, oye, voy a dar paso a mi compañera Bea, que nos va a poder dar un poquito más de detalle sobre cómo están bajando las diferentes estrategias que os explicaba al principio de la presentación, los encuestados y daros un poquito más de detalle de por dónde van estas estrategias. Bea, te doy paso.
Gracias, Enrique. Sí, bueno, dentro de lo que es el informe de ISS Pulse se organiza prácticamente en lo que vamos a presentar hoy, una primera fase más general de entender cómo se están tomando decisiones, ocupaciones previas y luego otra parte que es en la que vamos a profundizar ahora, que son los planes que están llevando a cabo las empresas o las decisiones que han tomado. Que aquí, como hay diferentes escenarios, probablemente todos nos sentiremos identificados con alguna y podremos decir si nuestra compañía ha decidido reducir el espacio o si no han tomado cambios o si probablemente también puede ser que no hayan tomado ninguna decisión. Aquí también la buena noticia es que no estamos solos, ¿no? Todos estamos tomando decisiones, todos estamos llevando a cabo planes en cierta medida, que también uno de los planes puede ser, oye, pues no hemos decidido o por ahora no vamos a asumir ningún cambio, pero estamos todos en este barco porque es algo que hay que hacer. Entonces, dentro de las conclusiones a las que hemos llegado, como ha comentado Enrique, eso con esas 100 empresas que han participado y que han compartido con nosotros su visión, hemos definido estos escenarios. Un 31% ha decidido reducir el espacio de las oficinas, luego el siguiente es aquel en el que no se han llevado a cabo cambios en esta superficie. Esto no implica que se hayan podido hacer cierto tipo de planes, de estrategias de experiencia o diferentes acciones. Luego también tenemos un porcentaje parecido que no ha decidido, es decir, entre los que han decidido no llevar a cabo cambios o todavía no han tomado ninguna decisión, serían la mayoría, ¿no? Tenemos una gran incertidumbre. Y luego el siguiente es los que ya tienen claro que han decidido dar ese paso, ¿no? De ampliar el espacio de oficinas. Y por último, el último porcentaje que han decidido quedarse con esa misma superficie, pero reorganizar. Entonces, si pasamos a la siguiente, empezamos con el que es el que ha decidido reducir. Vale, entonces, aquellas compañías que han tomado la decisión de reducir estos espacios, ¿cuál es uno de los temas clave del informe de esta experiencia? Pues que han basado su decisión en datos y tecnología, es decir, creen que hay que monitorizar la ocupación y la reserva para poder tomar esta decisión. ¿Esto por qué es así? Porque implica mucho riesgo. Incluso a nivel de inversión, de percepción de los empleados. Si ya tomamos esa decisión de reducir la superficie y luego nos equivocamos, ojo porque puede conllevar varias implicaciones. También que cobra importancia, pues el hacer estrategias de mejora, tanto del espacio y la experiencia. ¿Por qué? Porque en cuanto a la percepción del usuario, si a mí me están quitando superficie, puedo pensar, ¿no? Como que al final la empresa está aprovechando para recortar, sin más. Entonces tenemos que también centrarnos en decir, oye, que la balanza compense. Si estamos reduciendo en superficie porque a través de los datos hemos podido tomar esta decisión, también tenemos que ver cómo vamos a compensar a los usuarios o el riesgo de perder talento es importante. Que de hecho, si os fijáis, en los principales resultados después de COVID de prioridades, está el ahorro de costes, que es evidente que este tipo de empresas, pues el ahorro de costes es algo que tienen en mente, pero también tienen en cuenta el compromiso y ese atraer talento. Es decir, están tomando decisiones que conllevan un posible ahorro de costes, pero sin perder en mente esas personas, ese talento y tomando decisiones pues que vayan, ¿no?, todas en línea. Luego también muy importante, pues las empresas que se han atrevido a dar ese paso a reducir los espacios, pues consideran que la ocupación va a ser más bien bajita, del 25-50%. Ahora veremos que en el resto de escenarios no suele ser así. Estas son empresas que prácticamente han hecho una monitorización, han analizado su ocupación y creen que pueden dar el paso de reducir estos entornos de trabajo. Y luego lo que hemos comentado, que ahora veremos que hay otras que no se participan tanto, no han participado tanto los usuarios, pues creen que es muy importante que participen los empleados. Muy en línea con lo que comentaba Enrique, ¿no?, de la gestión del cambio. Un plan para reducir la superficie de oficina va a implicar necesariamente una gestión del cambio para que aquello no se reciba como algo negativo. Entonces, en ese sentido, que los usuarios, que los empleados sientan que se ha tomado esa decisión y forman parte de ello, va a implicar que la percepción de ese cambio sea mucho mejor. Luego el siguiente escenario, si pasamos a la siguiente diapositiva.
Veremos que es el opuesto. Hemos visto cómo hay empresas que han decidido reducir y cuáles son las que han decidido ampliar los espacios. Pues estas son las que, frente a la situación en la que nos encontramos, digamos que no se la juegan, quieren favorecer el compromiso de los empleados y atraer a las personas. Tienen muy presente el proporcionar espacio suficiente, es decir, nosotros queremos que las personas puedan venir a la oficina, vamos a favorecer la innovación y la colaboración y no queremos estresar el modelo, no queremos que tengamos ni que exista la posibilidad de tener la percepción de no voy a tener espacio en la oficina, queremos muchos espacios colaborativos, queremos que las personas sientan que tienen una oficina en la que van a poder trabajar sí o sí. Entonces, en ese sentido, vemos como la contraposición. Y aquí, por ejemplo, no está tan presente la tecnología. Son empresas que la mayoría de ellas han tomado esta decisión basado pues, en bien tomas de datos manuales o decisiones de la compañía en cuanto a percepciones o cómo consideran que debe ser. ¿Qué estiman? Que la ocupación va a ser del 50-75%. Aquí vemos que las empresas consideran que la ocupación va a ser bastante mayor, es decir, de más del 50%, y quieren que el empleado perciba pues, ese equilibrio, es decir, vamos a dar flexibilidad para que, yendo incluso al día de mayor pico de la semana, pues que todos sabemos, ¿no? El miércoles o el jueves suele ser ahí el que más asistencia hay a la oficina, pues queremos que dimensionar el espacio y ir en esa línea. Depende también mucho de la cultura corporativa, del modelo de negocio, del estilo de trabajo. Entonces deciden ampliar estos espacios en esa línea. También depende mucho de cada modelo. Recientemente hemos trabajado con una farmacéutica ayudándoles a definir su estrategia de entorno de trabajo, Workplace Strategy, y la decisión que tenían que tomar es porque están teniendo un crecimiento muy importante. Entonces, o cambian el modelo de trabajo, el modelo de oficina, o tienen que ampliar ese espacio. Entonces, también en función de cómo va el negocio, cómo va la compañía, pues se tomarán este tipo de decisiones. Aquí veis que los principales retos o prioridades que tenían pues pasan de la eficiencia operativa a poner el foco en el compromiso de los empleados. Entonces ahí también encontramos empresas que tienen miedo a perder talento, a perder, ¿no? ese engagement. Y también uno de los temas que aparece es pues, el de mejorar el entorno de trabajo, pero también el desarrollo de nuevas directrices. Es decir, vamos a ampliar la oficina, vamos a hacer un espacio más colaborativo y vamos a definir nuevos modelos. También tened en cuenta que al haber participado 5 compañías internacionales, también esto aplica pues, a una visión más global de desarrollo de una estrategia que se pueda aplicar a nivel mundial. Si vamos al siguiente escenario, también encontramos los que consideran que no tienen plan como tal de cambiar estos espacios. No quiere decir que no haya una inversión o un concepto de querer mejorar el entorno, sino que consideran que no van a cambiar el espacio físico como tal. Entonces, puede ser que se planteen pequeñas mejoras o planes de experiencia para también afectar al espacio. Pero son, digamos, este tipo de empresas las que consideran que no tienen un plan claro, no saben muy bien, están tomando decisiones, pero sin decir vamos a hacer cierto cambio, un cambio muy particular. Entonces, uno de los temas que sí que aparecen es el favorecer el sentimiento de pertenencia, que en todos está presente, pero también está claro. ¿Y qué factor es aquí determinante probablemente, o una de las conclusiones a las que llegamos? Pues que consideran que tienen ocupaciones variables del 25 al 100%. Entonces, es muy difícil tener ante esta incertidumbre un enfoque tan flexible que abarque una ocupación desde un 25% hasta un 100%, ¿no? Entonces, probablemente vemos que eso también afecte a ese plan de no cambiar o no asumir cambios que sean muy importantes. Aquí veis que la eficiencia operativa es algo que prima, ¿no? Que es muy importante
en este tipo de modelo, o las empresas que podemos decir que se sienten identificadas con este plan. Si vamos al siguiente, que es parecido pero no igual, son aquellas oficinas aquellas empresas que han decidido quedarse con la misma superficie pero organizar este espacio. ¿Qué es lo que nos cuentan o cuál es una de las principales conclusiones? Pues que consideran que se tienen que adaptar a los diferentes estilos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues entendemos cómo es nuestra compañía, nuestros diferentes departamentos, cuáles son los estilos de trabajo, cómo es posible que hayan evolucionado o que hayan mutado con el modelo híbrido. La conclusión es que o la toma de decisiones que no queremos ampliar ni reducir. Esto también se ve muchas veces afectado por los contratos de alquiler. No vamos a cortar un contrato o a ampliar la superficie, pero sí que vemos que necesitamos reorganizar para responder a estas nuevas necesidades, ¿no? Vemos que hay equipos que a lo mejor nos contaban, por ejemplo, el otro día en unas entrevistas, ¿no? con business leaders, pues probablemente necesitemos un espacio más híbrido en el que las personas que no están en la oficina puedan interactuar y estén conectados, ¿no? Y estén también presentes en ese tipo de reuniones. Me comentan, es muy difícil hoy en día que una persona esté conectada a una reunión y esté del 100% del tiempo atenta, mientras que cuando estamos en el espacio físico es más fácil, ¿no? Conectar con las personas, pero a la vez que queremos que tengan la flexibilidad de que puedan trabajar desde casa. Cómo hacer un espacio, ¿no? que en el modelo híbrido responda. Pues un poco este tipo de necesidades o este tipo de requerimientos son las que empezamos a ver y que las compañías dicen, bueno, no queremos cambiar la superficie, pero sí queremos replantearnos pues, el modelo, los espacios y responder, ¿no? Sobre todo a los estilos de trabajo. Aquí es curioso, de hecho nosotros cuando preparábamos esta presentación nos llamaba la atención porque la sostenibilidad ambiental pues, aparece como uno de los temas clave. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también probablemente tengamos un cierto escenario de empresas en las cuales la sostenibilidad está encima de la mesa y aunque no vamos a cambiar la superficie o el modelo como tal de la oficina, sí que queremos hacer ciertas acciones y sí que es uno de los temas clave. De hecho, nosotros también desde ISS estamos viendo un repunte, ¿no? Una necesidad muy importante en todas las compañías con las que trabajamos en todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y con planes de sostenibilidad. Entonces, vemos que está pues, encima de la mesa. En cuanto a las ocupaciones, pues como vemos un poco, ¿no? Con lo que hemos comentado, prevén que son del 50-75% y que responden, ¿no? Tanto a lo que quiere la compañía o a lo que considera la compañía necesario pedirle a sus empleados, como lo que quieren las personas que forman parte de la compañía. De hecho, con una ocupación del 50-75%, pues podemos replantearnos el espacio, tener más espacios colaborativos, menos puestos individuales, pero aunque existiría la posibilidad de optimizar la superficie, podemos decir que estamos en ese número, no sé si os acordáis que comentaba Enrique, pre-COVID. Entonces estamos un poco en ese modelo que podría funcionar. Y luego también veréis que las decisiones son la mejora del entorno de trabajo, pero también la parte de hacer planes de experiencia de trabajo y desarrollar directrices. Entonces, en este sentido veremos que hay, ¿no? Diferentes factores que implican. Si vamos a la siguiente. Vemos pues estas últimas que no sé si os acordáis cuando hemos hecho el primer repaso, es un porcentaje bastante alto. Esto porque, y aquí en España también, ¿no? Cuando nos comparamos con respecto al resto de países, pues hemos sido un poco los rezagados o los que nos cuesta tomar decisiones por el entorno, ¿no? También laboral, cómo nos ha afectado pues el convenio de teletrabajo. Entonces, ¿qué vemos? Pues que hay muchas compañías que todavía consideran o se sienten identificadas con ese escenario o ese plan de no haber decidido. Se encuentran en una fase de prueba y ensayo, de toma de datos. Todavía no estamos
tomando decisiones porque creemos que necesitamos tomar más datos o tener más información de cara a desarrollar ese plan. Así que si alguno de los participantes o alguno de los que nos está oyendo se siente identificado, que vea que no está solo y que hay bastantes compañías que también están en este modelo. ¿Qué aparece en este tipo de compañías o qué tienen en común? Pues la involucración tanto de la dirección como de los empleados en la definición de las futuras decisiones. Esto tiene que ver, ¿no?, un poco también con lo que comentaba Enrique de la gestión del cambio. Oye, pues no está siendo una decisión que solo tome la dirección y que no tenga en cuenta a los empleados, sino que también están tomando su tiempo para probar, fasear, escuchar qué quieren las personas que forman parte de la compañía y acabar definiendo un plan. Si os fijáis, las prioridades empresariales son bastante parecidas, sube sostenibilidad y baja eficiencia operativa, pero bueno, el compromiso está siempre, ¿no?, arriba. Por eso probablemente ese foco en el compromiso de los empleados y esa toma de datos implique que se esté retrasando esa toma de decisiones para que la que se tome sea aquella en la que todos se sientan involucrados. Y luego también otro factor que afecta probablemente es la incertidumbre en cuanto a la ocupación, porque las previsiones que comparten estas compañías es que sea del 25 o 75, entonces oscila bastante. Estamos en un 25 que podemos decir que es una ocupación bastante baja y un 75 que también es más bien alta. Entonces, ¿cuáles son las decisiones? Pues algunos toman pequeñas mejoras del entorno de trabajo mientras están en esta fase, ¿no?, de prueba y error y de toma de datos. Y si os fijáis, poner mucho el foco en las experiencias. Hacer un calendario, hacer eventos, empezar a plantearnos cómo tiene que ser esa visita al entorno de trabajo, de manera que aunque no se tomen grandes decisiones, ¿no?, en cuanto al espacio físico, sí que todas las personas sientan que se está poniendo el foco en ellas y que también se sientan, se favorezca la innovación y la colaboración. Entonces, ya con todos estos escenarios que hemos visto, ¿no?, y todas las decisiones que hay que tomar, ¿cuáles son las herramientas que tienen ahora mismo las compañías para tomar esta decisión? Si vamos a la siguiente, queríamos compartir pues, diferentes acciones, herramientas, servicios que hay hoy en día y que ayudan a esta toma de decisiones, tanto para los que están en el modelo de no haber tomado decisión como para los que ya tienen un plan definido y quieren mejorarlo. Bueno, la parte de monitorización de las oficinas sí que es muy importante. No sé si os habéis fijado que el primer escenario de aquellos que ya han tomado decisiones para reducir aparecía la parte de monitorización y la parte tecnológica como uno de los aspectos clave. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando algo, ¿no?, muy importante. Grandes posible pérdida de talento si no tomamos las decisiones adecuadas. Entonces, estamos en la era del dato y esto es una herramienta que tenemos que utilizar a nuestro favor, ¿no?, y que también marca la diferencia. Lo que nosotros llamamos Data Insights podría ser pues, la toma de datos de ocupación a través de observadores. ¿Cuál es la diferencia entre la monitorización con herramientas tecnológicas como pueden ser sensores u otras alternativas que ya existen en el mercado versus un estudio de ocupación? Un estudio de ocupación con observadores nos da una visión en un momento concreto del tiempo, que puede ser una semana o 2 semanas, y la parte de Workplace Monitoring nos da una visión global durante todo el año normalmente, o años. Entonces vemos esas posibles fluctuaciones. Pero claro, en cuanto a la inversión es muy, muy diferente. Con un estudio de observación puntual requiere una inversión muy baja versus todo lo que implica, como puede ser sensorizar los entornos de trabajo, que esto antes de la pandemia sí que las compañías le veían valor, pero en el momento en el que se hablaba de cuál es la cantidad de inversión para tener estos datos, normalmente es difícil que se aprobase los comités. Mientras que en estas tomas pequeñas de datos de una semana, que se puede hacer una semana cada 6 meses, una semana cada 4 meses, para tener ciertos datos, pues la inversión es mucho, mucho menor. Y el dato también muchas veces aporta algo más. Normalmente las herramientas tecnológicas de Workplace Monitoring
van puramente a ocupación o si hacemos encuestas a la percepción del usuario, mientras que los estudios de ocupación con observadores nos dan la ocupación de los espacios, cómo se utiliza en cuanto a actividades y también la parte de tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología estamos utilizando? ¿Qué otras herramientas también vemos muy vinculadas a esa experiencia, ¿no? Si os fijáis en los diferentes escenarios, aparecía el favorecer la innovación y la colaboración y el atraer a las personas a la oficina. Pues está tomando ahora mucho peso los perfiles destinados a mejorar esta experiencia, como puede ser un Experience Manager que se encarga de definir o diseñar una estrategia acorde a los objetivos de la compañía. Pues si os fijáis, había muchas veces, ¿no? Sostenibilidad es uno de los aspectos principales. Vale, pues cómo vamos a hacer que los usuarios que viven en nuestras oficinas o que vienen a nuestras oficinas sientan que su experiencia va vinculada con los valores de la compañía, con su cultura y con sus prioridades. Y luego esto también ha implicado una evolución de los roles convencionales de los entornos de trabajo, de manera de lo que antes era un puesto de recepcionista convencional que recogía la paquetería, daba los buenos días y prestaba soporte, pues ahora ya empezamos a hablar de welcome host, en la cual ciertos protocolos y herramientas hacen pues, que cuando llegamos a nuestro entorno de trabajo nos den los buenos días de otra manera, nos presten soporte, ¿no? Y empecemos a tener esa sensación de estar como en casa estando en el entorno de trabajo. Luego, nosotros en ISS le llamamos Experience Wheel, pero al final dentro de cualquier compañía lo puede tener. Son un programa de acciones, como si fuese un calendario de eventos y diferentes recursos pues para favorecer esa asistencia a la oficina, ¿no? El otro día nos comentaban en una mesa de co-creación que hemos tenido, pues como puede ser tener el calendario con los cumpleaños de los empleados y una vez al mes o una vez a la semana pues celebrar los cumpleaños o hacer ciertos desayunos, eventos, conferencias, ponencias para hacer que las personas pues se sientan atraídas al espacio. Y luego por último una de las herramientas que también se utilizan, bueno, nosotros llevamos hablando de touchpoints bastantes años, pero ahora cobra mucha importancia, ¿no? Con todo lo que es experiencia, pues es usar esas metodologías que permiten parametrizar o hacer una planificación como es la experiencia de un usuario en un entorno de trabajo. ¿Esto qué significa? Pues partimos el journey o la ruta que va a hacer una persona en un entorno de trabajo, también definiendo diferentes perfiles, porque no va a ser igual la experiencia de una persona que asista a su entorno de trabajo del día a día o una persona que es su primer día en una compañía, cómo va a ser ese onboarding, cómo me van a recibir, cómo voy a conocer los diferentes espacios, tanto para una visita, ¿no? de un cliente o una visita internacional de la misma compañía a ese espacio, pues vamos diseñando y viendo cómo son esas interacciones, tanto con el espacio físico como con las personas que nos van a acompañar o que van a estar en ese espacio, para personalizarla y definirla acorde a cada compañía. Porque si una de las conclusiones que siempre ¿no? salen o que tenemos es que no existe una solución que sea café para todos. Cada compañía es un mundo, cada compañía tiene su propia cultura y retos y ahí siempre ¿no? el objetivo tiene que ser pues, que podamos responder de la mejor manera posible. Y creo que hasta aquí es un poco el resumen de la presentación que queríamos hacer. No sé, Marta, si hay preguntas. Muchísimas gracias a los dos. Como ya nos imaginábamos, no nos habéis decepcionado. Ya estamos todos de verdad deseando hablar de este tema y sabiendo o esperando en algunos casos saber qué se está haciendo en el mercado, ¿verdad? Desde luego que hay muchísimo interés en el tema y Rubén García nos pregunta cómo puede acceder al estudio. No sé si vosotros podéis colgar en el chat algún tipo de enlace a la presentación o al estudio. Sí, porque... Marta, este estudio, perdona, está publicado en nuestra web. Podemos Ajá. compartir un enlace para que podáis acceder y descargaros esta versión que es pública. Como os comentaba antes, derivado de este estudio, pues se ha generado una serie de contenido exclusivo, obviamente, para los clientes que han participado, pero también lo que hemos compartido, digamos, que es la versión más que hemos lanzado al mercado y que está a vuestra disposición en nuestra web. Os compartimos ahora a través de
Si a través del chat nos podéis compartir el Ahora os lo enlace, paso, fenomenal. sí, lo estoy buscando por aquí. Fenomenal. Ahora... Y bueno, mientras encontráis el enlace, a ver, desveladnos un secreto. ¿Qué estáis haciendo en ISS con vuestro propio workplace? ¿Cuál está siendo vuestra estrategia? ¿Le doy yo, Bea? Sí, venga. Venga. Bueno, a ver, yo creo que nosotros, dentro de estos escenarios que nos explicaba Bea ahora mismo, tenemos un cierto mix. Por un lado, bueno, yo creo que este primer punto, por necesidades operativas y de negocio, hemos abierto alguna oficina, alguna delegación adicional este último año, como es nuestra delegación de Bilbao, pero creo que en este caso no ha sido una estrategia de ampliar espacios, sino realmente una necesidad operativa. Lo que sí estamos haciendo, estamos ya desde 2020, un proceso, digamos, de transformación de nuestros actuales espacios de trabajo, ¿no? En primer lugar, bueno, abrimos nuestras nuevas oficinas en Cornellá en 2020, unas oficinas que son una pasada, y actualmente estamos en este proceso de transformar los espacios que tenemos a día de hoy. Estamos actualmente en un proceso de transformación de nuestra sede en San Cugat. Yo creo que progresivamente durante los próximos años iremos haciendo esta remodelación, esta adaptación de los espacios, porque nos hemos dado cuenta que a pesar de sentirnos cómodos con las oficinas y los espacios que tenemos a día de hoy, también nos hemos dado cuenta que requieren determinados cambios porque la forma de trabajar que tenemos es distinta, porque buscamos unos espacios, unos entornos mucho más colaborativos en los que, bueno, pues podamos pasar más tiempo juntos y cuando vayamos a estos espacios tengamos las facilidades para poder interactuar y trabajar juntos. Y bueno, pues en este proceso estamos ahora mismo, de ir progresivamente adaptando estos espacios que tenemos por toda España, estas oficinas, empezando por nuestras sedes principales y bueno, pues disfrutando en algunos casos ya de oficinas pues, más modernas, más adaptadas a lo que es nuestra nueva dinámica, que es bastante diferente a la que teníamos hace O sea, que no solamente hacéis estudios, sino que lo ponéis en vuestra propia piel, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Oigo, no sé si es algo que ya no sé, que ya lo estamos escuchando tanto, entonces me surge la duda de si es verdad o es el discurso que tenemos todos ahora de que los nuevos espacios o los nuevos motivos por los cuales las personas van a acudir a trabajar a las oficinas van a ser porque queremos que sean lugares de reunión, lugares de colaboración, lugares de conexión, donde tener sentido de pertenencia. Todo esto es cierto. Pero ¿qué pensáis vosotros? Me gustaría saber vuestra opinión personal. ¿Es un tema, todo esto que se dice, es un tema estratégico o verdaderamente son los ganchos que van a atraer a las personas a la oficina otra vez? Os pongo un ejemplo. Ahora con la ola de calor, estamos viendo que, por ejemplo, donde yo trabajo, hay mayor afluencia de personas y lo que está atrayendo a la gente a la oficina es el aire acondicionado. Es decir, es un elemento de confort que muchas personas no disponen de él en su casa o desde el lugar donde estén trabajando y es lo que les está atrayendo a la oficina. O sea, en estos momentos el aire acondicionado es lo que está atrayendo a la gente a la oficina. Entonces, a veces me cuestiono, que yo estoy de acuerdo, pienso que la oficina tiene que ser un punto de unión, de hacer equipo, de team building, de conexión, porque además a todo el mundo le encanta. Pero luego me pregunto si hay algo más detrás. ¿Cuál es vuestra opinión? Sí, bueno, claramente, esto que comentas del aire acondicionado ya nos pasó, al menos yo en los estudios que estuvimos haciendo, que nos dimos cuenta el verano pasado. Sobre todo esto afecta a las generaciones más jóvenes. Entonces nos dimos cuenta que subía la ocupación en verano y era como, ¿y por qué? Y la respuesta fue esa, ¿no? De decir, oye, pues es que para quedarme en casa, que o no tengo aire o a cómo está la luz, la tengo que pagar. Sí, entonces aquí lo que siempre es muy importante es poner a disposición de las personas lo que vayan a necesitar. También qué es lo que pasa. Hay generaciones, normalmente suelen ser los extremos, las más jóvenes y las más mayores, las que prefieren asistir a la oficina porque les aporta más. ¿Por qué? Porque suelen ser perfiles, los más jóvenes porque no tienen un espacio
que esté muy adecuado, ¿no?, a las necesidades, y probablemente el espacio de oficina les aporta más en cuanto a ergonomía y condiciones ambientales, pero también con esa parte de hacer equipo, ¿no?, de hacer engagement, que la hora de la comida, ¿no?, suele coincidir con ese perfil de personas, y aunque cuando hacemos las encuestas la mayoría pues prefieren estar en casa, tener esa flexibilidad, siempre hay un ratio pequeñito pero que prefiere ir a la oficina y que lo valora mucho. Entonces tampoco podemos olvidarnos, ¿no?, de eso, ese porcentaje. Entonces, aquí siempre, de hecho, uno de los temas que ha afectado la pandemia es entender las necesidades personales de cada uno. Porque antes hablábamos mucho de generaciones, ¿no?, los baby boomers, la generación Z, pero ahora nos hemos dado cuenta que aparte de las generaciones existen unas ciertas situaciones personales que afectan a lo que las personas necesitan. Entonces ahí, hasta que no tenga una compañía pues un profiling, ¿no?, de qué necesita, pues no va a poder tener esa estrategia personalizada y su oficina va a poder responder a cuáles son las necesidades. Entonces, si vemos en la escena global, pues qué es lo que siempre está presente, lo que tú comentabas, lo que siempre está, ¿no?, lo que siempre comentamos, favorece la colaboración, la innovación, porque a todos nos hace falta, ¿no?, y nos gusta el encontrarnos, y es lo que está demostrado que hace falta. Pero no nos olvidemos de esos ratios, ¿no?, de esas necesidades personales que dependen también mucho, que afectan a para qué, ¿no?, al para qué, al propósito de la oficina. Ese es el quid de la cuestión. Y Pablo Povedano nos pregunta en el chat, dice: hola, muy interesante la ponencia. ¿Hay algún estudio o dato que relacione el sentimiento de pertenencia con la asistencia a la oficina o trabajar desde casa? Gracias. Es un poco de lo que estamos hablando. Está muy bien la parte estratégica de hacer equipo, de encontrarnos, de volver a hacer las actividades de manera presencial. Este otro aspecto del que hemos hablado, que son las necesidades personales, y luego también este sentimiento de pertenencia, que no sabemos si continúa o no continúa. Yo no lo sé. ¿Qué pensáis? Sí, bueno, Enrique, ¿qué respondo vaya, yo? por favor. Sí, Vale. por favor. Pues no acaparar. Sí, hay muchos estudios, bueno, eso tampoco, desde que llegó el COVID precisamente ha sido, ¿no?, lo que más se ha investigado, y la principal conclusión a la que todos coinciden o a la que se llega es que el menor engagement o el menor compromiso se da en los extremos. Tanto si vamos a un 100% remoto como si vamos a un 100% presencial, es cuando más desconectan las personas. ¿Por qué? Porque al final lo que todos queremos es flexibilidad. Entonces, en la medida en la que a mí me den cierta flexibilidad, pues la valoro. Si me obligan a ir a la oficina el 100% del tiempo, siento que no me están teniendo en cuenta, pero si me dan el 100% de la opción en remoto, probablemente me desvincule, ¿no?, con esa cultura, con esa conexión. De hecho, esta semana estábamos con una directora de recursos humanos de una multinacional bastante importante. Ella nos decía: para mí uno de los aspectos más importantes es al menos un día a la oficina que la gente tenga que ir, para que no pierda ese nexo. Entonces, es una de las principales conclusiones. Hay muchos, sí, hay bastantes variables. Aquí siempre hay que tener, ¿no?, como que hay algunos que fomentan más la presencia en la oficina, otros en función de quién lo haga, pero siempre la conclusión a la que se llega es esa. Los extremos es lo que más peligro tiene de desconexión. En un sentido o en otro. Nos quedan 5 minutos. Rubén García nos dice que cómo se están haciendo estos estudios de engagement. Para mí estos estudios de engagement son también actividades de gestión del cambio, diríamos, porque claro, todo lo que tenga que ver con captar la voz del empleado y también la voz de la dirección y ver cómo eso encaja. ¿Cómo se están haciendo estos estudios? ¿Se están haciendo estas actividades realmente de preguntar el para qué a las personas, o simplemente se está quedando en un nivel directivo? Bueno, yo creo que nos encontramos de todo aquí, ¿eh? O sea, lo que encontramos son compañías que están poniendo recursos y esfuerzo en entender esto bien y están tratando de captar un poco este feedback y estas necesidades, estas expectativas que tienen los usuarios. Y de hecho, nosotros es un poco en el entorno en el que nos sentimos más cómodos, porque lo que estamos garantizando es que lo que luego vamos a plasmar en nuestra estrategia, como comentábamos antes,
tiene este input como un input fundamental. Y luego es verdad que hay otras compañías que están tomando estas decisiones más a nivel de dirección en base a otros inputs, que sea pues, a lo mejor con grupos de trabajo más reducidos, incluso a la perspectiva de la propia dirección. Con lo cual aquí lo que os diríamos es, hay diferentes estrategias para incorporar esta visión. Hay empresas que están dedicando más tiempo, más cariño, más metodología, más esfuerzo y más recursos a hacerlo de una manera más pormenorizada, y luego otros que por el contrario pues bueno, toman una decisión de una manera más con una visión global. Y luego lo que hay también son entes, organismos independientes que tienen diferentes intereses en todo este proceso de transformación que estamos viendo, y proactivamente también lanzan como comentaba, hay muchos informes, muchos estudios diferentes, y bueno, lo que vemos aquí es en función de el origen de esos estudios, pues bueno, podemos sacar conclusiones más sesgadas hacia un lado o a otro, ¿no? Que al final pues, todos tenemos luego nuestros propios intereses, pero bueno, yo creo que esta es un poco la visión en este punto. Muy bien, Enrique. Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Enrique, Beatriz de ISS, nuestro patrocinador plata, muchísimas gracias por darnos una visión sobre este estudio de ISS Pulse. A todas las personas que nos han escuchado, recordaros que podéis acceder a la grabación de esta sesión en el canal de IFMA de YouTube. Y nada, muchísimas gracias. Esperamos veros pronto de nuevo para ver cómo va evolucionando el tema. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Marta. Gracias a todos. Gracias, Marta. Hasta luego, gracias.